Días. Vamos a dar comienzo, familia. Damos inicio a esta reunión, al culto. Va a empezar en breve. Ahora mismo tenemos estudio bíblico. Le pido a mi hermano Julio, oración, por favor, inicial por el estudio bíblico, hermanito. Señor y Padre eterno maravilloso, hoy estamos aquí ante tu presencia, Padre eterno, para darte la honra y la gloria a ti, Señor, por darte gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder, Señor, estar ante tu presencia, Señor, poder buscar, Señor, tu presencia cada día, Señor, y poder, Señor, cada día alimentarnos por medio de tu palabra, por medio de los estudios, Señor, que tú nos enseñas, por medio de la Escritura, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre Santo. Y también te pedimos que seas tú usándonos, Señor, cada día más a cada uno de nuestros varones, Señor, para que nos uses como instrumento tuyo delante de ti, Señor, para hacer ese olor agradable ante tu presencia, Señor. También ponemos delante de ti a nuestros hermanos que vienen en camino, para que seas tú trayéndolos también, Señor, Padre eterno. Y también te damos gracias. Gracias por la vida que nos das. Y gracias, Señor, te damos por permitirnos, Señor, tener este encuentro aquí, Señor, en los días de la semana. Y todo lo ponemos delante de tu presencia, Señor, porque todo lo hacemos para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanitos, vamos a seguir con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver cómo Jesucristo nos da el discurso del pan de vida. Y sabemos que el Evangelio de Juan, el autor es el apóstol, uno de los 12, aquel que escribió también la primera, segunda y tercera epístola de él mismo, referida a la Iglesia Universal, aquel que nos trajo también el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, él estando en la isla de Patmos. Y vamos a estar hoy meditando y escudriñando nuevamente el Evangelio con capítulo 6 de Jesús en el versículo 25, hablando de que Él es el pan de vida. Vamos a arrancar un poco antes en el 22. El propósito de la Escritura, ve conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 20. Mira cuál es el propósito de Juan. 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios, que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan es que podamos ver las señales de Jesús y que con estas señales que Jesús nos va a mostrar en este Evangelio, podamos creer y ver su gloria. Y la primera señal que Jesús hace en el Evangelio de Juan, si te vas al capítulo 2, Jesucristo convierte el agua en vino. Estamos hablando que estaba en las bodas de Caná de Galilea y él allí es invitado y faltó vino, y la madre de Jesús le dijo a su propio hijo: hijo, ha faltado el vino. Y Jesús convierte el agua en vino. Entonces estamos hablando de que esa es la primera señal que ha hecho Jesucristo para que vean su gloria. Esa es la primera señal que ha hecho mi Señor Jesús para que puedan ver que Él es el unigénito del Padre, que Él es el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, según Evangelio de Juan capítulo 1. La otra señal
que habíamos estudiado, es cuando él sana al funcionario, al hijo del funcionario de gobierno, al hijo noble, que lo consigues en el capítulo 4. Luego la otra señal, el paralítico en Betesda, capítulo 5. La siguiente señal que nos hace, la alimentación de los 5,000. Jesús, hermanito y hermanita, nunca va a hacer algo aleatorio, nunca va a ejecutar señales, prodigios, milagros, sanación, de forma de que no aproveche a su propia predicación como él demostrándose el Hijo de Dios y que él es Dios y que su Padre es Dios. Él quiere demostrarle a los judíos que estas cosas han de suceder y que él es el Mesías y el Cristo profetizado, como lo dijo Moisés, como lo dijeron los antiguos profetas, de que vendría el ungido de Dios. Estos pasajes que puedes ver observar de las profecías de Jesús del Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés mismo decía, y vendrá profeta mayor que yo, a él oirán. Y un profeta mayor que Moisés, aquel que pudo ver estar en presencia con Dios en el monte Sinaí, aquel que cuando bajó del monte su rostro resplandecía, ese mismo dijo, y vendrá uno mayor que yo. ¿Quién más tiene el corazón de Moisés? Juan el Bautista. Ahí está, hermano Luis está haciendo algo y el ordenador con el móvil. Ahí hay alguien que también tiene el corazón de Moisés, así como Juan el Bautista. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. Moisés decía, vendrá uno mayor que yo, a él oirán. Juan el Bautista, yo vengo a mostrar la senda y el camino de aquel que será mayor que yo. Y es necesario que yo mengüe, pero él necesito que crezca. Yo no soy Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Elías, yo no soy nada, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, dijo Juan el Bautista. Yo voy a menguar para que Jesucristo crezca. El pan de vida, el pan de vida. Capítulo 6, versos 22 al 24, el que lo tenga lo puede leer. Vamos a empezar el preámbulo, cómo Jesús prepara el terreno para hablar del gran yo soy, el primer yo soy que vamos a encontrar, alegoría con el pan de vida, con nuestro Señor Jesús. Capítulo 6, 22 al 26, pueden leer por favor. 22 al 26. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén, hermanito. Hay algo que me llama mucho la atención y es que quieren hacer a Jesús, mira, del 22 al 24, en este contexto, ellos quieren hacer a mi Señor Jesús rey, pero como a la fuerza. Y en este caso, Jesucristo se va a ir de ellos, se va a salir de ellos, porque hay un texto que me llama mucho la atención. Y es el día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar y al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos que estaban idos solos. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hay
hay cosas que te pueden llamar la atención de lo que estamos leyendo. ¿Por qué la gente busca a Jesús? ¿Por qué están buscando a Jesús? ¿Han entendido la alimentación de los 5,000? El propósito correcto de que Jesús alimentase más de 15,000 personas. ¿Han entendido eso? 5,000 sin contar mujeres y niños, 15,000 le ponemos. El contexto es claro. O sea, ellos quizás buscan a Jesús para sus necesidades físicas, buscan a Jesús para su propia sanación, buscan a Jesús para resolver sus problemas de este mundo, o están buscando a Jesús porque entendieron el verdadero significado del milagro y de la señal de que nadie es capaz de alimentar a tanta gente con tan solo orar a su Padre y partir el pan de esa manera. Y leo ese momento, ¿por qué? Porque él va ahora a referirse a Moisés como el maná, así como el maná mi Padre lo dio del cielo, pues yo ahora, con esta alimentación que les acabo de hacer, voy a hacer aún más que Moisés, voy a hacer aún más que él, y no tan solo les voy a dar el maná, sino que les quiero un alimento que va a ir más allá de la necesidad física, que van a volver a tener hambre y van a volver a repetir. El mismo contexto de la samaritana. Me hace acordar mucho la samaritana. Señor, dame de esta agua, porque así yo no tengo que venir más a este pozo y no tengo que tener ese trabajo cansado, nuevamente venir y sacar el agua, venir y sacar el agua, venir. ¿Y cuántas veces la samaritana tuvo que ir al pozo de Jacob a sacar el agua? Es un trabajo forzado donde ves a una mujer todos los días buscando agua porque tenía sed de nuevo. Señor, dame de esa agua. ¿La samaritana le pidió agua de la vida eterna o le estaba pidiendo una necesidad física? Ahí tenemos que analizar el contexto. La samaritana no sabía que él era el Mesías todavía. Cuando venga, versículos más adelante, cuando venga el Mesías, él nos dirá todas las cosas que tenemos que hacer aquí y tenemos que decir. Pues yo soy el que habla contigo. Y a partir de ese momento, ella se queda, bueno, yo sé que ha de venir, pero pareciera que tú fueras profeta, porque 5 maridos has tenido y ninguno es tu marido. Estamos hablando que eso es una profecía de Jesús. Pero el tema es el trabajo físico y la rutina de la samaritana, referido lamentablemente aquí, ¿por qué buscan a Jesús? Por alimentación. ¿Por qué buscan a Jesús? Porque quieren a un rey, hacerlo por la fuerza. Quieren hacerlo por la fuerza. Hay hermanos o hay contextos que lamentablemente han querido cambiar, han querido modificar. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron Rabí. Esa expresión Rabí, la misma que utilizó el maestro de la ley religiosa Nicodemo cuando vino de noche a Jesús. Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Rabí, señal de respeto, señal de maestro, señal de un hombre estudioso de la ley. No se refiere la palabra rabí, mi Dios, o mi Señor, como dijo Tomás. ¿Te acuerdas, Tomás? Si yo no viere los huecos, si yo no viere la herida en su costado. Y cuando Tomás lo vio, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Ahí sí se refiere a la autoridad y a que él quiere adorar realmente a Dios. Aquí no, aquí un rabí es un símbolo de maestro. Cuando llegaste acá, verso 26, respondió Jesús, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y se os saciaron. Hermano, no tenemos nosotros que buscar un contexto fuera de lo que Jesucristo es capaz de ver y observar en la multitud. Yo no tengo que analizar un texto y tratar de ser más erudito que mi propio Señor Jesús interpretando el 26. ¿Por qué están buscando a Jesús? Porque se saciaron, hermano. El maestro sabe ver el corazón de lo más profundo del hombre. El maestro conoce los pensamientos. El maestro conoce muy bien mi corazón y sabe lo que yo puedo cavilar en mi corazón. Sabe. ¿Te acuerdas cuando estaba el paralítico y muchos de ahí estaban murmurando? ¿Y quién es este que perdona pecados?
Lo decían en su mente y en su corazón, y Jesucristo lo sabía, pero como ustedes murmuran y cavilan en vuestros corazones para que vean que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene potestad, autoridad y dominio y poder, sobre todo para perdonar pecado, a le digo, levántate. ¿Qué pasó con el paralítico? Se levantó. Siguiente, toma tu lecho y vete. Jesús sabe lo que hay en el corazón. Verso 26. De cierto os digo. Hermano, ¿te acuerdas de esa frase? Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Esto es realmente cierto, Nicodemo. Multitud, a lo que me están buscando, esto es realmente cierto. No habéis venido por las señales, sino porque comiste y te saciaste. ¿Por qué buscamos a Jesús, iglesia, primer día de la semana? ¿Porque tengo necesidad física? ¿Por qué buscamos a Jesús primer día de la semana? ¿Porque quiero que los ancianos y ministros de esta congregación me resuelvan mi vida? Hay que hablar como Jesús habla. Hay que enseñar como Jesús enseña. Vengo a la iglesia porque es un centro social donde me dan alimento y bebida y comida. Vengo a la iglesia porque allí lo que me suceda seré cobijado y abrigado. Hermano, esas cosas vienen por añadidura. Y yo sé que mi hermano Jorge, mi hermano Roberto y mi persona presente y Luis Alejandro, los líderes de esta congregación, no tan solo le ayudaremos, le sostendremos y le amaremos como una familia. Recuerda que yo lo voy a hacer y ellos lo van a hacer de un corazón sincero y puro y limpio, según la palabra. Pero yo nunca conoceré lo que hay en el corazón de usted. Si usted lo está haciendo por engaño, si lo está haciendo por beneficio propio, y en el momento que yo le diga no le puedo ayudar, usted no se congrega más, ahí yo me daré cuenta y Jesús me mostrará el corazón de tal persona. Has venido porque te saciaste. Has venido porque comiste. Verso 27. Vamos a leer del verso 27 al 34, por favor. Quien pueda, me puede hacer lectura. Bienvenidos, hermanitos y hermanitas, los que están llegando recientemente. Evangelio de Juan, capítulo 6, 27 al 34, por favor. Amén. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Amén, hermanita Gracie. Damos gracias a Dios por su palabra. Hay mucho que escudriñar y pensar en estos textos bíblicos. Y empiezo por la palabra trabajar. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Voy a hacer preguntas y usted va a contestar en sus corazones. Y si quiere intervenir, puede levantar su mano, lo puede hacer con todo gusto. Estamos en estudio bíblico. ¿Será que Jesús quiere decir en el 27 que me tengo que dedicar solamente a lo espiritual y olvidarme de lo terrenal? ¿Será que Jesús quiere decir en el 27 que no es necesario que siga trabajando en esta creación, sino que me dedique a trabajar solo en lo espiritual? Hay contextos que yo puedo elaborar erróneos. Hay contextos que yo puedo elaborar según mis propias ideas para valorar o quizás para fortalecer lo que yo quiero que se fortalezca según la palabra de Dios. El hombre y la mujer, cualquiera que interprete los textos bíblicos, es capaz de darte una idea de un contexto a su beneficio. O pensamos como Iglesia de Cristo y pensamos y le preguntamos al maestro: Señor, ¿qué me quieres decir tú en el pan de vida? ¿Y por qué me estás diciendo que tengo que trabajar por la vida?
que perece, por la comida que no perece, si es la comida que tú me has dado. El apóstol Juan está oyendo lo que Jesús dijo y lo está escribiendo en este libro. El apóstol Pablo, que tenía el Espíritu Santo de Dios, que hablaba directamente con Jesús en Corintio, él estaba en un momento, Pablo pensó en irse de Corintio. Pablo, sí Señor, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí en Corintio. ¿Por qué digo esta frase? Porque Pablo, 1 de Timoteo capítulo 5:8, ¿qué dice Pablo a Timoteo? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Estamos hablando que Jesús no está hablando de no trabajar, porque si no tesalonicenses, y Pablo se hubiese equivocado a escribir a los tesalonicenses, pues el que no quiere trabajar que tampoco coma. Si no, Pablo se hubiera equivocado, y el Espíritu Santo de Dios no se equivoca, hermano. Esto es la perfecta armonía de Dios. Trabajar no por la comida que perece. Si mi corazón, mira el contexto que voy a plantearte, si mi corazón está centrado en la riqueza, me vuelvo a pensar en el Sermón del Monte, en el afán y la ansiedad, en que Jesús dijo, si tú amas al dinero, no me amas a mí. No puedes servir a dos señores. Entonces la suma de tu palabra es la verdad, según el salmista. Estoy pensando en lo que ha dicho Jesús en el Sermón del Monte para entender a Jesús en el pan de vida. Si Jesús está diciendo que no puedo servir al dinero porque no puedo amar al dinero y amarlo a Él, porque me voy a envanecer, tengo que comprender que el pan que va a perecer es esta creación, el pan que va a perecer es todo lo temporal versus lo eterno. ¿Qué es lo eterno y qué es lo temporal? Volví a sermones pasados, yo decía, mi matrimonio tiene fecha de caducidad, eso no va a ser eterno. Mis hijos tienen fecha de caducidad, no va a ser eterno. Mi trabajo tiene fecha de caducidad, tampoco va a ser eterno. Si yo tengo mi mente, mi corazón, todo mi ser centrado en amar a mi esposa y cuando mi esposa se muera, mi vida no tiene sentido, es que yo estoy viendo mi vida erróneamente, porque amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si yo veo papá y mamá, nuestro amor y corazón está centrado en nuestros hijos, los hijos crecen, se va, síndrome del nido vacío, nuestra vida no tiene sentido como papá y mamá. Estamos pensando erróneamente porque hemos centrado nuestra vida a lo temporal, que son los hijos, a lo temporal, que puede ser el matrimonio. Ahora un trabajo. Yo tengo el mejor trabajo, me dieron un ascenso, soy gerente de gerentes, o soy oficial de oficiales, o soy médico de médicos, o soy lo que sea, y tengo el mejor trabajo. Cuando me despiden, ¿qué pasa? Mi vida no tiene sentido, porque centré mi vida en un trabajo, lo temporal. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿A quién ha señalado? ¿Cómo lo señaló? ¿En qué momento se está refiriendo Jesús que ha señalado? Cuando Jesús caminaba en el Jordán y estaba Juan el Bautista. Este es mi hijo amado. Lo señaló. Cuando subió Pedro, Jacobo y Juan a la transfiguración de Jesús en el monte. Y Pedro, es bueno hacer 3 enramadas, una para ti Moisés, una para Elías y una para Jesús, porque le pareció bueno, porque en el corazón de Pedro hay bondad y hay respeto y honor hacia nada más y nada menos Moisés y Elías, que representan el Antiguo Testamento, representaba el sistema sacrificial. Se desapareció Elías, se desapareció Moisés, queda Jesús, la voz del cielo. Este es mi hijo amado, a él oíd. Hechos capítulo de los apóstoles, lo sabes. Y nosotros oímos la voz, ¿te acuerdas? Cuando dijo Pedro eso. Y nosotros oímos la voz. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira la respuesta de una multitud que no entiende, de una multitud que no comprende lo que está diciendo Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y Jesús les tiene que responder. Les va a responder, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él le ha enviado. No es poner en práctica nada, pueblo. No es hacer nada. Yo he alimentado a los 15,000, a los 5,000, sin contar hombres y mujeres, para que creáis que yo soy el Hijo de Dios. Le estoy diciendo que yo soy el pan de vida, para que creáis que no fue Moisés. Le dijeron que entonces, ¿qué señal? Claro, ¿te das cuenta? Mira la contradicción, porque no entienden. El 28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Y hay personas que me pueden decir, bueno, ahí está hablando Jesús de obedecer el Evangelio. Hermano, no te confundas con la cronología bíblica. No está cumplido el Evangelio de Jesús todavía, está en vida. Si Jesús está vivo, no me puedes decir que ellos tenían que obedecer al Evangelio que aún no está cumplido. No cabe ese contexto. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica? ¿Qué tengo que hacer yo para que me sigas alimentando, maestro? Ese es el contexto. ¿Qué tengo que hacer yo, maestro, para que me sigas dando y yo no hacer nada? ¿Qué tengo que hacer, maestro? La samaritana lo tenía claro. Dame de esa agua, no quiero venir más aquí. Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creas. Esta es la obra de Dios, que creas. Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, estas cosas te las he dicho para que creas que yo voy a dar vida eterna. Nicodemo, estas cosas te las digo para que veas y creas que yo voy a dar justicia, ira en el día postrero y condenación a todos aquellos que no creen en mi nombre. Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica? Quizás un Nicodemo hubiera respondido aquí, nacer de agua y de espíritu. Eso sí está bien. Quizás Nicodemo, porque ya había escuchado esa palabra, le podía haber dicho a la multitud, nazcan de agua y de espíritu, aunque no lo había entendido tampoco Nicodemo, sino más adelante. Esta es la obra de Dios que creáis. Verso 30, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú, hermano? ¿Han creído en Jesús? He alimentado a más de 5,000 personas. ¿Qué señal haces tú? La incredulidad de la multitud, hermano, es tan enorme. Están pensando siempre en lo suyo propio. Y el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, el amor no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo. Y la multitud, ¿dónde me sigues dando? Necesito que me sigas dando. No quiero pagar tributo. No quiero pagar impuestos. Yo quiero que me des todo gratis, maestro. Trabajar por la vida eterna. Le dijeron, ¿qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. La alimentación de los 5,000 no fue suficiente, maestro. Que hayas levantado en Bethesda a un hombre de 38 años tampoco es suficiente, maestro. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué señal haces? Verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. Hay momentos en la palabra, que si no hacen ti una exhortación, si no hacen ti un llamado de atención, es que la palabra de Dios aún no has entendido el verdadero contexto. Cuando yo estudio el pan de vida, a mí Jesús me está exhortando, me está animando a que tengo que sumergirme siempre en lo que es Él. De cierto te digo. Verso 32. No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. ¿Y quién es el verdadero pan? Usted me va a responder, Jesús. Amén. Sí. Pero en la palabra de Dios, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo sé que Él es el verdadero pan? Hay por lo menos dos cosas que tengo aquí escritas en este estudio. Primeramente no fue Moisés que les dio el maná, porque cuando Moisés se encontraba con un pueblo hambriento, ¿a dónde acudió Moisés? A Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo tuvo sed, ¿a quién acudió Moisés?
a Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo, antes de vagar 40 años allí, antes de ese momento que se encontraron con el mar enfrente, ¿a quién acudió Moisés? A Dios, hermano. No fue Moisés. ¿Se dan cuenta lo que dice Jesús? Moisés nos dio el pan. Pues no fue Moisés. Porque Moisés acudió a mi Padre en todo momento. Cuando le pidió pan, Moisés acudió a mi Padre. Cuando tuvieron sed, Moisés acudió a mi Padre. Cuando no pudieron cruzar el mar, Moisés acudió al Padre. No fue Moisés. Ese es el primer argumento importante que tienes que saber. Segunda cosa importante. El maná era un tipo de pan. Era la sombra, como dice el hermano Roberto Miranda en Estados Unidos. Era una sombra. Aquí está la sombra. El verdadero pan que descendió del cielo. Esa es la sombra. Verso 33. Mira lo que dice Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y les da vida al mundo. Y la gente todavía no entiende. Señor, danos siempre este pan. ¿Ustedes quieren ese pan, iglesia? Amén. Verso 35. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Empezamos, hermanos. ¿Veo la hora? Empezamos, hermanos, con las proclamaciones, las 7 proclamaciones de yo soy en el Evangelio de Juan. La primera proclamación, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quiero mostrarte a raíz de la Escritura las 7 proclamaciones antes de indagar mucho en el 35. Te las voy a mostrar. Mira la primera. Esta es, yo soy el pan de vida, la tienes aquí en el 35. La segunda, el 8:12, ¿qué dice, por favor? 8:12. Lo pueden leer. 8:12. Segunda proclamación. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén, hermano. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, verso 7, por favor. 10:7. Juan. Siempre Juan. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de la oveja. Amén, varón. Amén, Daniel. ¿Y el 10:9, Daniel? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará paz. Amén. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta. Si ves el 10:11, yo soy el buen pastor. Si ves el 14 y el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Si ves el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ves el 15:1, yo soy la vid verdadera. Y hay muchas otras declaraciones que solamente se acuden a solamente la palabra yo soy. Pero con alegorías y con semejanza hay 7. Y estamos viendo, yo soy el pan de vida. Y voy a decir otro contexto importante, porque sé que muchos predicadores, sé que muchas maestras del bien, y a veces queremos utilizar este texto inclusive para dar la cena del Señor. Y me parece una alusión que se puede hacer con mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Vuelvo y digo tiempo cronológico. Vuelvo y digo, es tiempo de Jesús. Él se refería a su carne en cuanto al pan sin levadura, o se está refiriendo en este contexto, yo soy el pan de vida, en cuanto a su carne por la expiación del pecado del mundo.
qué contexto habla Jesús. Te hago estas preguntas para que cuando leas el pan de vida, quiero que entiendas, o hace alusión al pan sin levadura, o hace alusión a Jesucristo clavado en una cruz. Mejor dicho esto, dice el verso 36. Voy a leer el 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bajo dicho esto, aunque no me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pregúntate, ¿qué va a hacer Jesús en esta tierra? ¿Por qué ha descendido del cielo? ¿Por qué el pan de vida ha caído a la tierra? ¿Y por qué está aquí? Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De qué forma puedo ver yo al Hijo y creer en él? ¿De qué forma me está diciendo Jesús estas cosas? ¿Hace alusión a qué? ¿A la expiación? ¿Hace alusión a la cena del Señor? ¿Hace alusión a qué, hermano? ¿Usted qué piensa? Puede intervenir, estamos en un estudio bíblico. ¿Qué cree usted? Porque la multitud está murmurando en el 41 diciendo, entonces, de él los judíos, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros le conocemos? Los evangelios sinópticos dicen, este es el hijo del carpintero. ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Sabe qué significa la palabra murmurar? Entre ustedes. Quizás yo no puedo escuchar si están murmurando, porque quizás no logro entender, pero Jesús sí conoce sus corazones. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Jesús ha visto al Padre. Él ha venido de Dios. Verso 47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Mira el contexto verdadero de qué significa el pan de vida. Verso 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que quien él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida de este mundo. Yo me voy a clavar en un madero. Yo me voy a crucificar, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha entregado a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito. Y si tú crees en el Hijo, cuando lo veas ahí, ¿sabes la vergüenza que hay pasar por un madero? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. ¿Cuántos se quedaron a ver a Jesús crucificado en un madero? ¿Cuántos estuvieron ahí? Estamos estudiando a uno que sí estuvo junto a la cruz. Estamos estudiando a uno de los discípulos que estuvo al pie de la cruz y que escuchó la voz de Jesús. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Yo no puedo seguir atendiéndote, mi madre querida. Juan, encárgate de ella. Juan, yo voy a dar mi carne. Si entendemos el contexto del pan de vida, tú comes el pan, hermano, tú comes este pan y no es para saciar tu vientre,
Tú bebes esa copa y no es para saciar tu sed, es en memoria de lo que Jesús hizo. Entonces, este pan, si me vuelve a dar hambre y me vuelve a dar sed, no es la carne. Lamentablemente, erróneamente, el mundo se ha dicho que mientras el que dirige y ora, eso se convierte en carne verdadera del Señor. No puede ser posible. No es posible, ya le doy la voz a usted, hermano Jorge, no es posible que estén enseñando doctrinas de demonios y engañando al mundo. No es verdad. El pan sin levadura nos recuerda el sacrificio de Cristo, el fruto de la vid nos recuerda como elemento la sangre derramada. Lo que está hablando el pan de vida es lo que iba a hacer Jesús y estaba dispuesto a entregar su vida y se los dijo a ellos, yo voy a entregar mi carne. Hermano Jorge. Y la diferencia es esa. Jesús está hablando literalmente de su cuerpo. Sí, Eva. Su cuerpo, que es el pan. Ya el pan sin levadura es un símbolo de su cuerpo. Amén. Entonces esa es la diferencia, o sea que Amén. él está hablando de su cuerpo literalmente, pero luego él simbolizó su cuerpo en el pan sin levadura y luego su sangre en el jugo de uvas. Dice el salmista, me hiciste acordar, Jorge, el salmista dice, gustad la palabra de Dios. Si nos vamos a la parte de entendimiento del corazón del rey David, de un hebreo lo tiene conforme a de Dios, si yo entiendo a David lo que me está diciendo, yo me imagino a David explicándomelo y diciéndomelo muy fácil. Alejandro, yo no puedo decirte cómo sabe, cómo es el sabor, cómo es el gusto y cómo es lo rico de servir a mi Señor Jehová. No te lo puedo decir. Tienes que hacerlo tú, saborearlo tú y entenderlo tú. Yo le puedo decir a usted lo bueno que está cualquier comida que me sirva a mis hermanos de Honduras o de Ecuador o de Paraguay o de Venezuela o de Estados Unidos. Pero si usted no la prueba, pero si usted no la saborea, no le voy a decir ni me va a entender lo que se siente. Ustedes tienen que enamorarse de Dios. Ustedes tienen que ver a Jesús como lo veía Pablo. Yo no le puedo decir por qué Pablo decía, todo lo tengo por basura por amor a Dios. Si usted no empieza a practicar tal cosa, no va a entender lo que sintió Pablo realmente. Si usted no se desprende de, porque vuelvo otra vez atrás, verso 27, trabajar por la comida que no perece. Si tú no entiendes este texto, voy a terminar porque ya se me ha cumplido la hora. El 52. Los judíos contendían diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este dar a comer su carne? No entendían que él iba a entregar su vida por amor a este mundo. No lo entendían. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si esto fuera alusivo a la cena del Señor, no tendríamos que participar de ella, porque no tenemos ni sangre ni carne del Maestro hoy en día. Está haciendo alusión a lo que va a hacer. Yo mi carne la voy a entregar. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Samaritana, ¿quieres beberla? Yo tengo agua de vida eterna. Yo tengo un agua que no te va a darse jamás. Yo tengo una comida que si la comes no tendrás a volver a tener hambre. El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto lo voy a reforzar diciendo, yo soy la vid verdadera. Si alguien no entendió el pan de vida, él va a decirte más adelante, yo soy la vid verdadera y tú eres el pan. Si tú te caes de la vid verdadera, te secas y te mueres. Si estás pegado a la vid, yo te voy a dar vida, porque el que está pegado a mí va a tener vida en abundancia. Él es la vida. Él es y siempre ha sido la vida. Como me envió el Padre, verso 57, viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo, el que come
Él también vivirá por mí. Mira la alegoría de Jesús en este pasaje. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que el que cree en Jesús va a tener vida eterna, porque si no, no la va a tener. Este es el pan que descendió del cielo, 58. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vive eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El que come este pan vive eternamente. El que come el maná volverá a tener hambre. El que come la comida de este mundo vuelve a tener hambre. El que come la sangre, el que come y bebe su sangre, va a tener vida y vida en abundancia. ¿En qué contexto analizamos el pan de vida? En el sacrificio que va a hacer Jesús por este mundo. ¿En qué contexto analizo el pan de vida? En que Jesús va a entregar su carne para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no crea en estas cosas, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos muestras? Seguimos preguntándole a Jesús qué señal me hace. Hermano, Dios no es un Dios de ponerlo a prueba. Si Dios me da, yo haré. Si Dios me da el trabajo, yo voy congrego. No podemos tratar a Dios así. ¿Qué señal me das? En ese contexto 2023, si yo tengo un buen trabajo, me voy a congregar. En el 2023, si hago tal cosa y me sale bien, yo le voy a servir a Dios. Dios no es un Dios que se puede tratar de tal manera. No tienes que hacer absolutamente nada. La gracia de Dios, la gracia es un regalo. La gracia se obtiene por la benevolencia, la misericordia, la compasión y porque un corazón arrepentido acepta a Jesús, creyendo en Él. Las señales de este libro están escritas para que tú creas. El agua en vino no es posible, hermano. Hoy no es posible que tengas una botella de agua y le digas, conviértete en vino. Esto no es posible, hermano. No es posible un hombre de 38 años postrado con los tobillos torcidos. Levántate. No es posible, hermano. Tales cosas no ocurren. El Hijo de Dios. Y usted estará pensando, ¿y si yo orare y Dios hace la obra? La gloria es para Él. No para el pastor, no para el ministro. Porque vuelvo y les digo, Moisés, ¿cómo abrió las aguas? Porque Moisés tiene poder. El pastor ora y tiene poder. Si usted viene a mí, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Si usted viene a mí, hermano Alejandro, ore porque tengo cáncer. Y yo me voy a postar de rodillas y le voy a pedir clemencia y clamor a mi Padre que está en los cielos. Primeramente por la salud del cáncer, pero por su salud espiritual. Y si usted sana, gloria sea a Dios. No soy yo, hermano. Hermano Fabián, hermanita. Porque en ese tiempo era necesario tampoco. ¿Por qué no estaba todavía lo completo? ¿Qué es lo completo? Gracias, hermano. Amén. Entonces, ahora tenemos lo completo en este tiempo. Entonces, a través de eso, conocemos lo que es la palabra de Dios. Entonces, para ese tiempo era muy importante hacerle parar un poco, hacerle ver a los más ciegos, todo un poco, era muy importante. Amén, hermanito. Yo de esa forma yo creí. Sí. Sí. Me gusta lo que estás diciendo y gracias a Dios por utilizarte. Y me llevaste al Evangelio de Marcos capítulo 16. Mira, el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, los discípulos, verso 20, saliendo predicaron en todas partes. ¿Y qué pasaba? Le ayudaba el Señor confirmando la palabra con señales para la predicación del Evangelio, lo que dice mi hermano Javier. Vuelvo y digo, el verdadero pan del cielo es Jesús. Y si hoy tú no conoces el verdadero pan, te puedo decir confiadamente que hoy Jesús está tocando tu corazón. Hoy es el día de salvación. Tú tienes que entender que en este mundo es como en el tiempo de Noé.
Si no sabes el tiempo de Noé, la creación fue anegada en agua y todo pereció. Solamente 8 personas subidas en un arca se salvaron. Para nuestro tiempo, el libro de los Hebreos nos dice a nosotros que el arca es la iglesia del Señor. Y todo aquel que esté dentro de la iglesia del Señor será salvo, mas el que esté afuera va a ser ahogado, no en agua, en fuego. Porque lo dijo el libro de Pedro y lo dijo Pablo también. ¿Por qué digo estas cosas? Porque entender el verdadero pan es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Yo te ofrezco hoy un camino que te conduce al Padre, un camino que te conduce a la vida eterna, un camino que te va a llevar a estar eternamente confiado como Lázaro estaba en el seno de Abraham. No permitas que tu alma sea llevada al tártaro. No permitas que aquel que tiene autoridad de echar tu alma al fuego la eche allí. Y no está hablando de Satanás, hermanito, no te confundas. Dios es el que va a arrojar las almas a donde Él designa que tienen que estar. Dios es el Dios justo. Dios dirá, ustedes son cabras y ustedes son ovejas. No va a decir Satanás. No tiene autoridad sobre estas cosas. Satanás no tiene autoridad. Satanás ya está juzgado. Satanás ya está hundido, está derrotado, créeme. Jesús ganó. Jesús ganó. Y cuando venga el Hijo del Hombre, aún los que están en los sepulcros oirán su voz. No todo quedará en vano, no todo quedará en vano. El pan de vida, de la vida eterna, si crees que realmente Él es el pan que descendió del cielo. Hermano Julio, terminamos. Sí, hermano. Satanás ya tiene su servicio, ¿sí? Pero nosotros tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de poder ser salvos. Amén, hermano. Porque Él es el único camino. Él es el único camino. Dios les bendiga. Terminamos. Pasamos los varones todos al frente, por favor. Vamos a hablar acerca del culto de oración.